Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y el día de hoy vamos a aprender a cocinar champiñones en salsa de arándano. Para preparar estos deliciosos champiñones en salsa de arándanos, vamos a necesitar medio kilo de champiñones. Utilicen los más grandes que encuentren. 100 gramos de arándanos secos. 2 piezas de chile guajillo. 1 pieza de chile ancho. Un jitomate. 1 zanahoria. 2 cebollas. 2 pimientos morrones pequeños. 2 dientes de ajo. 1 cucharadita de hojas de tomillo secas, 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cubito de mantequilla y 1/3 de taza de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es en una cacerola con poquita agua poner nuestros chiles, el jitomate, el ajo y la cebolla. Y le vamos a agregar aquí los arándanos para que se ablanden y se puedan moler correctamente. Y esto lo vamos a dejar hervir durante 5 minutos. Ahora vamos a poner en la licuadora todos nuestros ingredientes que ya dejamos hervir. Agreguen también aquí un poquito del agua donde hirvió todo para que se pueda moler y quede una salsa líquida. Ahora la vamos a moler y vamos a dejarla que se muela perfectamente porque esto va a ser una salsa rústica, es decir, no la vamos a colar. Por lo tanto queremos que quede todo perfectamente molido para que se integre correctamente. Ahora en nuestra cacerola vamos a poner un pedacito pequeño de la mantequilla y solo unas gotitas de aceite de oliva. Ya que está derretida la mantequilla, ahora sí le vamos a vaciar nuestra salsa. Aquí le vamos a agregar el azúcar, la mayor parte de ella o toda si quieren, un poco de pimienta, una pizca de sal. Vamos a dejar que hierva y en cuanto hierva le vamos a bajar el fuego para que se quede así durante 20 minutos. Y muévanla constantemente para que se disuelva el azúcar y se integre perfectamente. Ahora vamos a cortar nuestros vegetales, la cebolla, la zanahoria y el pimiento, pero los champiñones van a ir enteros. Yo corté la zanahoria en estas pequeñas lunitas, pero pueden hacerlo en rodajas si prefieren. La cebolla y media que nos queda la vamos a partir así a la mitad y vamos a hacer unas pequeñas plumas. Ahora en un sartén vamos a colocar nuestro aceite de oliva, la mayor parte de él, y la mantequilla. Y lo vamos a dejar que se derrita perfectamente. Recuerden que usamos la combinación de mantequilla con aceite de oliva para que no se queme la mantequilla. El aceite de oliva protege la mantequilla, conserva su sabor, pero evita que se queme. Y ahora vamos a saltear aquí nuestros vegetales: el pimiento, la zanahoria y la cebolla. Los vamos a dejar aquí que se vayan cocinando y obviamente van a reducir su tamaño. Aquí vamos a ponerle una parte de nuestro tomillo. Agréguenle una pizca de sal y un poco de pimienta. Como pueden ver, amigos, los vegetales ya están cocidos, ya redujeron su volumen, la cebolla ya está caramelizándose y justamente en este punto lo vamos a sacar del fuego. Ahora vamos con nuestros champiñones. Con el aceite que nos haya quedado, vamos a darle una pasadita aquí a un molde para hornear, solamente para evitar que se vaya a pegar algo, si es que no tienen un molde que sea antiadherente. Así que bueno, nada más una pasadita, listo. Y ahora vamos a colocar aquí una cama de nuestros vegetales previamente salteados, caramelizados. Ahora vamos a acomodar nuestros champiñones aquí. Traten de hacerlos
embonar muy bien, que quepan perfectamente. Los champiñones no tardan casi nada en cocinarse, así que en unos 25 minutos en el horno a 180 grados deberán de estar listos para comerse. Ahí viene el toque de nuestra salsa de arándano deliciosa. Báñenlos perfectamente bien y bueno, como siempre nos va a sobrar salsa, que esta va a servir para emplatar y para acompañar. Y el resto de los vegetales se los vamos a colocar aquí en las hendiduras, en los huequitos, para aprovechar todo el espacio. Vean amigos, qué cosa tan rica tenemos aquí. Y ahora le vamos a espolvorear lo que nos sobró del tomillo. Y esto lo vamos a hornear 25-30 minutos máximo. Y bueno, van a ver qué cosa tan rica. Bien amigos, pues ya están listos nuestros champiñones. Vean nada más qué delicia. Bien amigos, espero que les haya gustado esta receta. Como pudieron ver, no es nada complicada, lleva su tiempo naturalmente, pero es muy rica, de verdad, háganla, les va a encantar. A mí no me queda más que despedirme como siempre, invitándolos a que se suscriban a este canal, haciendo clic aquí en el logotipo y también a que dejen sus comentarios, compartan, regálenos un like y también los espero en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También los espero en el grupo de Cocina para Solteros en Facebook para que ustedes pongan sus propias recetas. Bueno, pues yo me despido, pero antes le quiero mandar un afectuoso saludo a Ariadna Gutiérrez, que ya le debía su saludo. Bueno, Ariadna, un saludito con mucho cariño. Y yo me despido, mi nombre es Josh, esto se llama Cocina para Solteros y yo los voy a estar esperando aquí con una nueva receta.